La tecnología nos rodea y es parte de todos hoy día. En tu distrito informativo te traemos al ingeniero Orlando Jaques. Señores, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Hoy lunes 4 de abril son las 7:57 de la mañana. Vamos a recibir inmediatamente a Orlando Jaques y quiero que ponga mucha atención a este tema que vamos a desarrollar hoy, porque usted no sabe que otra persona puede saber exactamente a dónde usted está, cuál es su geolocalización en este momento a través de WhatsApp. O sea, usted puede estar tranquila y a través de WhatsApp una persona saber exactamente cuál es su localización. Sin compartir. Sin compartir, sin permisos. Vamos a recibir a Orlando Jaques aquí en Distrito Informativo. Bienvenido. Buenos días, chicas. Gracias por estar con nosotros. Antes de entrar en detalle de este tema tan interesante, cuando me levanté en la mañana mi teléfono estaba repleto de preguntas. Cuando publiqué el tema ayer, entonces imagina cuántas preguntas han hecho los seguidores. Yo quiero aprovechar para felicitar a mi hijo que estuvo de cumpleaños ayer. Un fuerte abrazo a Christopher en la ciudad de Vermont. ¿Cuántos años cumplió? Y muchas felicidades, Christopher. Christopher, ¿cuántos años cumplió? 19. Yo tuve mi hijo de 22 años. Ay, 19 años. Vamos a calcular. Sí. Entonces, muchas felicidades. Lo tuvo a los 19 y Christopher tiene 19. No, a los 22. No, A los 22. 22. Ya, bueno. Eso, 41. Felicidades a Christopher. Muy bueno en matemática, oye. Mira, hoy te traemos un tema muy interesante que ojalá que los usuarios no le vayan a sacar un beneficio negativo a esto. Y es como desde la aplicación de WhatsApp Web, usted puede ver la geoubicación de un contacto en específico. WhatsApp Web. Es decir, WhatsApp Web. Okay. Lo primero es que debe tener un sistema operativo que trabaje en Windows 10 o más y solamente funciona para Windows, nada de Macintosh ni nada de Apple. Si Okay. debe entrar directamente. Hay algo interesante. El mundo de la web lo que entiende son direcciones IP. Cuando usted entra a una web, usted no está entrando a un nombre, usted no está entrando a distritoinformativo.com, por ejemplo. Usted está entrando a una dirección IP 192.18. Eso es lo que se entiende. Y también dentro del mundo de la IP, los operadores, los ISP, tienen control absoluto de dónde está ubicada esa dirección web. Y es quien entrega la ubicación. Incluso hay una aplicación que se llama IP Tracer, donde usted pone la dirección IP y él le va a decir de dónde está saliendo, dónde está alojado esa IP o de dónde se está conectando esa IP. ¿Cómo funciona esto? Aunque el tema dice que usted va a saber la ubicación real, tenemos un cambio al final. Y es la dirección del backbone o la dirección del ISP o el proveedor de servicio que le entrega. El proveedor de servicio, dígase claro. Claro, Altiz y compañía. Que le entrega la IP a usted. Okay. Por ejemplo, ¿cómo usted hace eso? Lo primero es que usted tiene que desactivar todas las aplicaciones web que trabajen en segundo plano. Es decir, las aplicaciones web que, aunque usted no las tenga abiertas, estén conectándose. Para que solamente vea la dirección IP de esa conversación. Usted abre el WhatsApp Web y usted entra a esa conversación de esa persona. Cuando se genera una conversación, WhatsApp Web le va a entregar una IP a usted. Entonces usted lo que hace es lo siguiente: da Control Alterna Delete en Windows, se va a bloquear, entonces ahí le da a Win R, se va a abrir una tablita de run y ahí usted escribe CMD, que es el Command Prompt. Usted escribe CMD, entonces ahí hay Este programa se va a reproducir mucho, ¿eh? Yo soy una de las que va a volver a reproducir. Netstab rayita AN. Y ese Netstab rayita AN le va a subir todas las IP que están corriendo en ese momento. Se va a dar cuenta, si solamente tiene esa aplicación web corriendo, esa conversación, que le va a decir la dirección IP local que usted está usando en ese momento. Le va a salir 10.0.0.1. Es decir, que si a mí me lo hacen, yo estoy hablando con una gente que está haciendo eso en su casa con su WhatsApp. Tú no te vas a dar cuenta. Bueno, yo no me voy a dar cuenta, pero va a coger el IP, por ejemplo, de la oficina donde yo estoy en este momento. Sí, ok, exactamente. Entonces, si está conectada a si yo Wi-Fi, estoy conectada al Wi-Fi de aquí. si está conectada a la red, y te voy a decir por qué pasa esto. Y quizás le voy a decir al final algo interesante. Okay. Que quizás puede tumbar el morbo ahí. Como decía Carla, que esto es muy peligroso. Sí. Entonces, Sí, claro. ¿qué pasa? Usted abre el comando, cuando tire ese comando, usted se da cuenta que va directa de una dirección IP local, 10.0.0, le va a un número de puerto, que el número de puerto es por donde sale WhatsApp. Cada aplicación tiene un puerto donde se conecta. Y después le va a dar la dirección IP de esa persona que está hablando la comunicación con usted.
agarramos esa IP, que va a decir 169.38, 127 punto algo, y la copiamos y la ponemos en el IP Tracer, que es una aplicación Eso es. donde te va a buscar la IP, donde la geoubicación de esa IP. Ok, para decirme, este número pertenece a tal localidad. Este IP está A en ese este punto lugar. específico. Pero Ok. voilà, ¿qué pasa? Quien entrega la IP protege. Quien entrega la IP el backbone del proveedor de servicio, y el backbone no le va a dar dirección IP exacta de donde usted está. Le va a dar la dirección IP de la localidad que le está entregando la IP. Vamos a explicar. O sea, Del área. Por ejemplo, Ajá. un proveedor de servicio tiene, para decir un número, tiene una cantidad X de direcciones IP que son reutilizables. Hoy tú tienes una dirección IP, pero mañana cuando tú haces un logoff y te conectas de nuevo, ese ISP o ese proveedor de servicio te va a entregar una IP diferente, quizá la que Olga tenía ayer. Entonces, ellos lo que hacen es que distribuyen esa cantidad de direcciones IP en los diferentes backbones, en los diferentes data centers que ellos tienen ubicados, por ejemplo, en este caso, como es local, en el país de República Dominicana. Entonces, cuando usted hace ese IP tracer, cuando usted entra a esa IP, a esa aplicación de IP, no le va a dar la dirección del usuario, le va a dar la dirección del nodo o del data center que le está entregando la IP a usted. Un ejemplo en los Alcarrizos, que es grandísimo. Digamos que hay una persona ahí que yo quiero localizar. ¿De dónde es que me va a dar la ubicación exacta? No necesariamente va a ser el nodo que está próximo a los Alcarrizos, incluso puede ser un nodo de aquí, porque es algo dinámico que se genera. Es decir, ahí se cae el tema. Es decir, Entonces, es un tema que está en entonces, esta- que al entonces, final al no me final va a no me dar puede nada. conseguir. Yo sé que está en el Existe distrito o otra- cerca del distrito. Claro, tú sabes que si fuera real yo no lo veo. Exacto. Porque se iba a crear un problemazo. Pero ahora mismo en las redes, bueno, este tema tuvo como trending topic durante la semana pasada internacionalmente. Y quizá te va a dar la dirección IP, pero no te va a dar la dirección IP de donde tú estás ubicado, sino del nodo que te está entregando. Ahora, bien, Pero ese nodo sí tiene la dirección IP. Un momento. La ubicación. Entonces, yo tengo simplemente estoy más vulnerable si utilizo el Wi-Fi de un lugar que si utilizo la red de Como teléfono. quiera es lo mismo. Es lo todo. mismo. Es lo mismo todo. ¿Y Es lo mismo. cuál es el kilometraje que ocupa ese nódulo? O sea, que abarca. Es algo dinámico, por eso yo decía que no necesariamente el nodo que está más cerca va a ser que te va a entregar la IP. Ok. Puede ser un nodo que le tocó darte la IP en ese momento, ahora va a ser dentro de la República Dominicana. Esto pasaría, por ejemplo, nosotros usamos Netflix en casa y mi papá lo tiene registrado. Entonces, a papi a veces le aparece mi hermana que está en Jaina, se conecta, pero a veces le sale que alguien se conectó en otro lugar que no es Jaina. Claro, porque eso el es lo que ISP le está pasa. entregando la IP del nodo. Ok. El proveedor de servicio sí tiene tu IP, sí tiene tu ubicación exacta. Y quizá, pero tampoco lo voy a decir aquí porque yo no voy a crear un problema general, porque Sí, claro. mañana aumentan los índices de pleito, de divorcio. Pero sí existe forma de darte cuenta de la IP de otra gente, pero sabes que es un sinnúmero de trucos. No, Y no el puede truco ser muy tecnológico. Y Eso no entonces es muy quizá saludable, No, esa no es vaina. saludable, por eso como dice Natalie, no vamos a venir a decirlo aquí. Pero para tranquilidad de la gente, que es un tema un poco morboso, porque a la gente le gusta mucho el morbo y esta cosa, ese tipo de, y bueno, fue tendencia a nivel internacional esta semana. No te entrega la IP física de donde está la persona, te entrega la IP del nodo que le está cediendo la IP en ese momento. Y ojo, no necesariamente el nodo que está más cerca va a ser que te va a dar la IP. Ok. Es decir, es un algoritmo que corre. Quizá puede ser que esté más cerca te lo entrega, pero si está un poco saturado, te va a entregar la IP de otro nodo próximo. Pero yo puedo identificar si una persona está en Santo Domingo, o si está en Baní, o si está en Puerto Plata. ¿Qué digo? Que no. Mira, sí. Sí, quizás no Sí. tanto, sí, pues quizás sí, por esa ciudad, pero existe un. No quiero. Yo creo parecer la Pero Biblia con esos eso. nodos, esos dependen de los lugares que la gente visita. Por ejemplo, si me da de diferentes localidades, son lugares que yo he estado o no necesariamente yo tengo que haber estado en esos espacios. hace un logoff. A diferencia, por ejemplo, a diferencia de la telefonía móvil, donde tú estás haciendo un hands double, tú vas caminando y quien te va enganchando es la antena más próxima. Existe un radio de 2.5 kilómetros a nivel de GSM o de GSM, donde tú vas haciendo una conexión de antenas. Tú te mueves aquí, inmediatamente tú estás perdiendo los niveles de señal de esa antena, la antena Se más conecta a próxima, otra. así dice, ok, dame a Carla que yo la voy a enganchar, y te mueve ahí. Eso pasa en GSM, en la tecnología GSM. En la tecnología IP, lo que se hace es un rejuego interno, dinámico. No tiene que ver con la distancia, Ok. porque eso es atrás, como el backbone, atrás, detrás de cámara. Él va haciendo el arreglo detrás. En la parte del GSM, tú eres que está afuera, pero allá atrás él está cediendo IP física.
Él está diciendo que yo estoy saturado, yo tengo un 70%, ya yo no puedo ceder más IP. Entonces, Juan, que está en Jaina, dale la IP a Ogla para que tú te conectes con la IP de ella. Y así, pero, como decía, posiblemente la IP que tú tienes hoy, cuando tú haces un log-off de esa red y vuelves y te conectas de nuevo, esa IP le va a pertenecer a otra persona. Va Que a no, es caer algo en que, otro lado. no es un número único que tú siempre vas a tener, sino que te va a ir moviendo, te va a ir cambiando. Posiblemente tú estés enganchado en una IP de aquí de Santo Domingo, pero te estás moviendo por otro pueblo. Orlando, Ok. yo hice muchos trabajos de fraudes digitales. Sí, ¿por qué no me llamaste? Te tenía que llamar en ese momento. Entonces, la policía en ese instante decía que no localizaba a la persona. Pero entonces, si esa persona, digamos un fraude de hoteles, supuestamente de habitaciones vendiendo barato y hablaba con la persona por WhatsApp y de repente no era un proveedor de ese servicio y le hacía o sea, cometía ese delito contra esa persona, pero la policía no daba con ese estafador. Podía localizarlo mediante esas conversaciones que se daban en ese momento con la persona Sí, estafada. esa conversación la policía lo puede ubicar. O quizás no quiero decir la policía, se puede ubicar. Lo que pasa es que el asunto de la parte digital, los fraudes electrónicos nos agarran de sorpresa a nosotros. Cuando digo nosotros, porque yo soy dominicano, no estamos preparados para eso. Entonces, quienes estaban haciendo el trabajo en ese momento, quizás no tenían la competencia, no tenían el conocimiento necesario y quizás no tenían la herramienta necesaria para poder así. Pero a nivel IP, hasta la respiración suya se puede medir por ahí adentro. Wow. Lo que usted piensa se puede ver. Mira, Lo que usted piensa. y con relación a esto mismo que dice Carla, recuerdo a una persona aquí, le quitaron el teléfono y cuando fuimos a hacer la denuncia y estaban revisando, las autoridades decían, bueno, es que me aparece hacia la zona que todo el mundo sabe, hacia Santo Domingo Oeste, que es donde todo el que roba celular se mete por ahí. Y le aparecía, o sea, le estaba apareciendo a la dueña del teléfono, que era en ese momento un iPhone, que lo podría rastrear, decía, mira, mi teléfono va por ahí, pero las autoridades no daban con ella. Entonces, ¿Usted ha usado ¿por Find qué? My Phone en Claro, Apple? claro. Usted ve cómo se ve casi exacta, la diferencia es menos de 10 metros. Exactamente lo mismo puede ver las autoridades de país con ayuda del USP, la telefónica. Pero una pregunta, Lo mismo, eso, y cuidado sin más. Orlando, ¿tú sabes si eso se está implementando ahora mismo? ¿El qué? Esa tecnología de la que hablas, o sea, en las autoridades, Es que la en la tecnología policía. siempre ha existido, no una implementación, la tecnología Bueno, viene con eso. Sí, pero tú necesitas personas capacitadas para eso. A ese tipo de Y no personas, sino herramientas permisos, que es otra me cosa. refiero. Lo que pasa es que los niveles de fraude digitales, si se puede llamar así, han crecido tanto que quizás no hay capacidad para hacer un análisis de esta naturaleza, porque tú tienes que, es individual, no es masivamente, vamos a agarrar los 50 que hicieron un robo y vamos a correrlo en una aplicación, no. Tienes que hacer un seguimiento de manera individual a cada uno de estos casos. Mira, pero Sí existe la forma de hacerlo, quizás la voluntad. yo Se me puede voy llamar así. al tema del sistema bancario, que pues hay muchísimos recursos que se ha destinado, sobre Fintech. todo sobre todo relacionado con la protección de datos en los bancos, porque ustedes saben que las implicaciones que tiene eso, tanto para el usuario, para el cliente, como para los mismos bancos que pueden ser vulnerados, entonces tendrían que reponer ese dinero. Que yo creo que eso fue en buena parte, si pongo un ejemplo, lo que pasó en materia de Supérate. Recuérdense que aquí nos dijeron que fueron los mismos bancos que tuvieron que reponer ese dinero que se había defraudado. Pero al mismo tiempo, como las autoridades, en este caso de los bancos, pues invierten mucho dinero en eso, asimismo pues tú encuentras gente que sigue pues actualizándose en materia de cómo seguir haciendo estos fraudes. Por eso es que yo digo que como las autoridades están en esta materia actualizada, porque al mismo tiempo como van sucediendo estos ciberdelitos, asimismo, pues van surgiendo tecnologías para proteger al usuario y proteger a la gente sobre estos ciberdelitos. Totalmente Y a de acuerdo eso es que me contigo. refiero Totalmente en de acuerdo materia contigo. de qué tanto nosotros estamos Actualizados. pues, actualizados o nuestras autoridades, no los ciberdelincuentes, nuestras autoridades están actualizadas para dar pie a todo esto que está sucediendo. Totalmente de ahora en acuerdo el contigo, Natalia. en la Aquí hay un punto ciberseguridad. interesante. A medida que aumentan los delitos, a medida que también aumentan los delitos, van cambiando el formato o la forma de cómo cometer esos delitos. Entonces, es decir, ahora mismo tenemos un número exponencial comparado con 2 o 3 años atrás. Es decir, tenemos mucho más delitos, ciberdelitos, pero también
se van actualizando y van cambiando la forma. El día pasado hablábamos de phishing, de pitching, de un sinnúmero de formatos de cómo se pueden generar delitos electrónicos. Y así también se van cambiando en el tiempo. Aumenta, si ahora mismo tenemos mucho más delitos, pero también se abre el abanico de formas, de formatos de cómo generar estos delitos. Y los que están detrás de estos delitos son personas que tienen un cerebro muy... La creatividad y la energía que le pone el delincuente a su negocio es mucho más fuerte que la que le ponen la autoridad. Claro. No, y mira que no vamos a desmeritar tampoco el trabajo del DICAT, porque de unos años para acá el DICAT se ha fajado muchísimo a entrenar a todos sus miembros para determinar todo este tipo de delitos, y yo los he visto realmente su trabajo, que por cierto, las primeras estafas de quédate en casa, el DICAT dio con esas personas desde el principio, que eran con las cédulas que se estaban realizando. Luego las investigaciones constantes con Supérate, también el DICAT ha estado ahí, ha amanecido haciendo allanamientos, rastreando cómo se están haciendo este tipo de delitos, y ha habido un avance. Todavía falta mucho, porque mientras más avanza la tecnología, pues más tienen que avanzar los conocimientos de las personas que están a cargo de eso. Carla, el DICAT en este país primero se ha actualizado de una manera violenta. Sí. Porque a cambiar el formato, a aumentar exponencialmente la cantidad de casos. Es decir, donde yo tenía que dedicar media hora para 5 casos, ahora en media hora tienen que hacer 50 casos. Así que mismo. Es un poco difícil, van contra la marcha. Y yo creo que hay que felicitar al DICAT, se ha entrado en el personaje. Quizás faltan muchas cosas, quizás debería recibir algún tipo de ayudas externas de los mismos ISP, de los mismos especialistas, que existen muy buenos especialistas en el país, y quizás con la unificación, quizás se puede hacer un mejor trabajo, hay alguna oportunidad de mejora, pero sí han hecho un buen trabajo. Yo creo que yo he sido partícipe de algunos procesos, y yo puedo dar fe y testimonio de esta parte. Bueno, y nosotros tenemos que también hacer nuestra parte, cuidarnos un poquito más para que no sepan dónde estamos nosotros geolocalizados, ver quién se está conectando con nosotros y cómo se conectan con nosotros. Muchísimas gracias a Orlando Jaques, experto en tecnología, que es nuestro colaborador. Muchísimas gracias por venir y traernos estas informaciones. Ustedes quédense con nosotros, son las 8:13 de la mañana y regresamos inmediatamente luego de esta pausa de publicidad. Distrito Informativo.